Mis queridos hermanos, estamos em, terminando un año en victoria. Yo creo que estamos terminando un año en victoria, pero eh, no ha sido fácil atravesar estos últimos meses. En lo personal, para mí, no ha sido fácil. Ustedes me han visto que mi salud ha estado un poco delicada en estos meses y la verdad que me ha costado bastante sobrellevar esta situación. Mm, si hubiese sido por la indicación médica, para que se den una idea nada más, una idea, por la indicación médica yo tendría que haber estado internado 5 veces esta semana que pasó y la anterior, ¿sí? Por lo menos 5 veces, cosa que me he resistido a tener que hacerlo. Eh, a veces eso se ve como un acto de imprudencia y otros lo ven como un acto de fe. Y yo no quiero ni que parezca una cosa ni la otra, simplemente creo que estoy sobrellevando la situación y por eso les agradezco que estén orando por mi vida. Esta misma mañana, cuando preparaba este mensaje de hoy, estaba con 16 de presión, lo cual en una persona con el estado de salud que tengo, 16 de presión es muy alto, es un riesgo de un infarto, ¿sí? Un infarto, una ACV. No me, por favor, esto yo lo comento porque quiero que ustedes sepan nada más que si en algún momento no aparece mal pastor es porque ya se fue a mejor vida, sí, quizás, pero no lo estoy haciendo para victimizarme ni nada de eso, simplemente les quiero describir un poquito la situación para que ustedes entiendan, hermanos. Hay hermanos que en la semana que pasó, en la anterior y en la anterior, no los he podido atender, no los he podido atender. Y yo no sé si voy a poder seguir atendiendo personalmente porque, como he dicho otras veces, varias veces, por indicación médica también, yo no tendría que estar atendiendo a nadie, ¿sí? Entonces tengo que bajar la carga de horas de trabajo y la verdad es que, bueno, la situación es esa, pero se las comento simplemente para que estén orando, hermanos queridos, acompañándome en oración para sobrellevar este momento, ¿sí? Y si no estoy, en algún momento quiero que sepan por qué no estoy, ¿sí? No es mi intención dejar a nadie sin atender no, no, no. De hecho, los mensajes siguen entrando, todos los días entran los WhatsApp, entran los mensajes, entran promedio 15, 20 mensajes diarios que están allí, que no los puedo atender. Hay más de 200 mensajes en mi WhatsApp que no los he podido atender, así que imagínense. Es una montaña de mensajes que si yo empiezo a contestar de a uno, empiezan a entrar y a entrar las respuestas de esas mismas personas y se vuelve una montaña todavía más grande. Entonces, solo les pido eso, hermanos queridos, que me entiendan, que comprendan la situación, que en algún momento retomaremos, si Dios lo permite, la normalidad de todo lo que hemos venido haciendo hasta ahora. Y doy gracias a Dios también por los hermanos que se están poniendo ahí en la brecha, acompañándome también en el ministerio de la predicación. ¿Qué les pareció el mensaje de nuestra hermana Poli el domingo pasado? ¿Qué les pareció? A ver, hagan reacciones, por favor. Ahora van a aparecer todas caritas. Caritas tristes. Poli, abrí la cámara que te queremos ver la cara, Poli. Qué bueno por las reacciones. Mira, mira, Poli, mira las reacciones. Así que, gloria a Dios, Poli. Gloria al Señor, que el Señor te está usando y te seguirá usando poderosamente. Nuestra Poli se nos está convirtiendo en una predicadora de la palabra del Señor. Yo, Dios mío, escuché media hora del mensaje que dio el domingo pasado. Estaba escuchando, llego a media hora y digo, Dios mío, pero esta mujer está dando una clase de teología profunda. Sí, esto es para un seminario lo que está hablando esta mujer, digo yo, pero qué tremendo. Y bueno, gracias a Dios que podemos contar con estas predicadoras enormes que el Señor nos ha dado en la iglesia. Ahí ha estado mi esposa también compartiendo algunos domingos, Poli otro domingo, ahora viene una invitada más. Lo voy a dejar allí digamos, en situación de sorpresa, ¿sí? Viene una invitada más que va a estar compartiendo con nosotros en unos domingos más. Así que los varones, a prepararse, a ponerse las pilas, los varones, ¿sí? Los varones, los quiero predicando también a los varones, ¿sí? Compartiendo la palabra. Yo tengo a varios en la mira, ¿sí? Tengo a varios en la mira. Hemos tenido en el curso de hermenéutica y de homilética, hemos tenido unos cuantos hermanos, así que quiero verlos también, ¿eh?
Mira, Ever, ¿te ha hecho llorar la Poli, dijiste? ¿Qué le hiciste, Poli, al hermano Ever que lo hiciste llorar, dice? A ver, ¿cómo es eso? ¿Me maltratás a los hermanos? ¿Los haces llorar, Poli? Bueno, gracias a Dios, hermanos queridos, por esto, ¿no? Que estos años de iglesia y de formación teológica y de estudios y de tantas horas que han dedicado muchos de ustedes, varones y mujeres, eh, está dando su fruto, ¿sí? Está dando su fruto y doy gracias a Dios por eso. Es por eso que vamos a estar compartiendo esto de algunos domingos van a ir intercalándose los predicadores, lo cual para mí también significa una ayuda importante, una ayuda muy importante, aunque a ustedes no les parezca. A veces cuando se piensa, bueno, un domingo que el pastor no predica no es nada importante. No, hermanos, preparar un mensaje, pregúntenle a Poli cuántos días le llevó el mensaje que predicó. Y estoy hablando en la preparación del bosquejo del sermón. A eso me refiero, al estudio y a la preparación, el ordenamiento del mensaje, porque en realidad para llegar a predicar un mensaje como el que predicó Poli, es necesario haber estudiado 3 años como lo viene haciendo ella. Haber estudiado durante 3 años, haber estado profundizando en las escrituras, estudiando y capacitándose, y por eso es que a mí me da tanto gozo y tanta alegría escuchar que con tanta certeza alguien pueda compartir la palabra del Señor. Pero es por eso, es porque se ha dedicado tiempo al estudio, se ha dedicado tiempo a la capacitación, se ha dedicado tiempo al análisis, a la exégesis bíblica, a entender todos los principios hermenéuticos, a buscar del Espíritu Santo para que revele, para que ilumine el entendimiento. O sea, es toda una cantidad de cosas que se tienen que reunir, de elementos que se tienen que reunir para poder llevar a cabo un mensaje, ¿sí? No es que alguien se para frente a un micrófono y dice 3, 4 palabras y ya está, estamos inspirados por el Espíritu Santo. No, 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 no. Las cosas bien hechas llevan su sacrificio, llevan su tiempo de gestación, de maduración, de crecimiento, ¿sí? Es muy importante eso. Así que gloria a Dios por eso, ¿sí? Por todas las predicadores y predicadores que pronto vamos a empezar a ver que nos van a estar compartiendo la palabra algún domingo. Muy bien, vamos a ir al mensaje de hoy. ¿Cuántos están preparados con anotadores, lapiceras, plumas, notebook? ¿Todo listo? Ok, muy bien, Mireya, muy bien. Mireya hace los deberes, ahí están todos listos para poder estar estudiando esta palabra, anotando todas estas cosas que vamos a ver hoy, hermanos, que son maravillosas. El título, vamos a comenzar por el título del mensaje de hoy. El título del mensaje de hoy es Acción, Reacción y Consecuencia. Acción, reacción y consecuencia. Parece el título de una clase de físico-química, pero no se trata de eso, ¿sí? De física-química, pero no es eso. Pequeñas decisiones cotidianas pueden tener un gran impacto en el camino de una vida, dice como a modo de subtítulo, debajo de este título, Acción, Reacción y Consecuencia. Como siempre, les agradezco que mantengan sus cámaras abiertas para poder interactuar con ustedes y poder compartir el mensaje de esta manera. Yo les pido que presten atención a la gráfica. Por favor, si lo podemos poner en pantalla completa. Gracias. Y puedan ver y observar ustedes allí lo que está sucediendo en esa imagen. Estamos viendo un varón, una persona, parece ser un varón, sí, que está arrojando hacia las aguas, pero aún todavía está en el aire, está arrojando con fuerza alimento para los peces que están en el agua. Todavía el alimento está en el aire, todavía el alimento se encuentra en el aire, pero los peces ya están sacando la cabeza del agua y están abriendo su bocota, ¿sí?, para poder recibir esa alimentación. Es decir, que la acción del hombre que está arrojando estos alimentos ha provocado una reacción en estos animalitos
en estos peces que, habiendo visto, quizás ya teniendo la costumbre de ser alimentados por este hombre, a mí me pasa con mis peces, ¿sí? Los que ven ahí atrás de mi esposa, siempre aparecen allí atrás de mi esposa los peces, que ellos, cuando me ven a mí, a cierta hora del día, es increíble, a cierta hora del día, ellos saben que es la hora del alimento. Entonces, cuando me ven a mí, se ponen como locos y vienen y hacen con la boquita en el vidrio de la pecera, como diciendo, te estoy esperando, gordito, apurate, vamos que llegó la hora de la cena, ¿sí? Entonces llega el momento de alimentarlos. Ellos están acostumbrados, saben, los animalitos, que a esa hora, en ese momento, es el momento de recibir su alimento. Y cuando me ven a mí, que aparezco con el tachito amarillo, ¿sí? No sé si se entiende la palabra tachito, la lata, tachito, la lata, el envase, muy bien, estoy buscando sinónimos, el envase donde tengo el alimento, cuando me ven con el envase amarillo, se ponen como locos, ¿sí? Y coletean para allá, para acá, se ponen como locos porque ahí vamos a llevarle el alimento. Bueno, justamente, es lo que representa esta imagen también. Cuando yo tomo el tachito amarillo y me acerco hacia la pecera, eso provoca una reacción en los peces, igual que lo que está sucediendo en esta imagen. El varón tira los alimentos y los peces reaccionan, aunque todavía el alimento no llegó al agua, no llegó a donde están ellos, va por el aire, pero ya ellos están reaccionando porque saben que viene alimento cayendo hacia ellos. Pero eso no es todo lo que está ocurriendo en esta imagen. Volvamos otra vez a pantalla completa, por favor, por si alguien en celular no lo está viendo, no lo está notando bien. Y allí podemos ver otro detalle. Primero, una acción, la que realiza el hombre. Segundo, una reacción, la que llevan a cabo los peces. Y tercero, una consecuencia de esta acción-reacción. ¿Cuál sería la consecuencia? Las ondas que se ven en el agua. ¿Vieron cómo se producen unas ondas en el agua? Bien, eso es la consecuencia de la reacción que tuvieron los peces por causa de la acción que tuvo el hombre al tirarle los alimentos. Es muy interesante, en esta imagen se puede ver claramente esto de acción, reacción y consecuencia, que es el título del mensaje de hoy. Ahora sí podemos volver. Y para comprender este mensaje vamos a compartir una palabra introductoria, un texto bíblico de la versión NTV. Vamos a leer allí en Juan capítulo 1, versículo 1. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, versión NTV. Y vamos a ver verso 1 en adelante. Dice, mientras caminaba Jesús, vino un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Presten mucha atención a lo que estamos leyendo. La pregunta de los discípulos. El ciego, ¿nació ciego por su propio pecado? Obviamente que no podía ser porque él no iba a pecar antes de nacer. Entonces la lógica los llevaba a pensar a ellos que el ciego podría haber nacido así por el pecado de sus padres, que eso era una doctrina que existía entre ciertas corrientes farisaicas en aquel tiempo que decían que los hijos pagaban por los pecados de los padres. Cosa que no es bíblica, obviamente, escrito en Ezequiel 18, dice claramente el alma que pecare, esa morirá. ¿Ok? Y termina diciendo allí Ezequiel, el profeta, que el pecado del padre no será sobre el hijo, ni el pecado del hijo será sobre el padre. ¿Ok? No existe tal cosa. Que tal idea, les dice el profeta Ezequiel, debe desaparecer de la mente de ellos, del corazón de ellos, porque Dios no actúa de esa manera, porque Dios no castigaría nunca al inocente por causa del culpable. Está claro eso. Bien, el verso 3 dice, no fue por sus pecados, le contesta Jesús. Y ahí viene la respuesta justamente que tiene que ver con esta pregunta que por siglos había prevalecido en el pueblo de Israel. No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego, escuchen, nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Esto parece
que no encaja con el razonamiento humano, con la lógica humana. ¿Cómo es posible esto de que alguien haya nacido ciego, que Dios haya querido que naciera ciego para que el poder de Dios se mostrase en él? Qué cosa más extraña, ¿no? Verso 4 dice, debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero, mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego, escupió en tierra, en el suelo. En la versión Reina Valera dice escupió en tierra. Escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. ¿Qué cosa más qué? ¿Sí? ¿Qué les parece a ustedes eso? Imagínate a Jesús escupiendo en tierra. Para hacer barro, para tapar dos ojos con barro, hay que escupir bastante, hermano. ¿Sí? Así que yo me lo imagino a Jesús ahí juntando, haciendo, ¿cómo se hace el ruido cuando juntamos saliva? Juntando saliva para escupir en tierra y hacer suficiente cantidad de barro como para poder embadurnar dos ojos, ¿sí? Los dos ojos del ciego. El verso 7 dice, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Miren lo que estamos viendo ahí en pantalla. Algo más o menos así. Algo más o menos así. ¿Se imaginan una escena como esa? Qué cosa extraña, ¿no? Qué cosas raras hacía nuestro Señor. Qué cosas extrañas. Bien, vamos a ir a la siguiente placa, en el verso 9, pero verso 8, en el capítulo 9, pero verso 8, terminamos leyendo el texto que veníamos leyendo, donde dice así, sus vecinos y otros que lo conocían, como un pordiosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? ¡Wow! ¡Qué historia!, ¿no? ¡Qué tremenda historia de este varón ciego de nacimiento que habitaba una sociedad que decía ser teocrática, la sociedad judía, donde prevalecían pensamientos que parecían muy religiosos y espirituales, pero muchos de ellos tenían que ver con costumbres y mandamientos de hombres, como Jesús mismo les recriminó muchas veces a ellos, a los fariseos especialmente, cuando les decía, ustedes imponen cargas sobre los hombres que ni ustedes mismos son capaces de llevar. Esas cargas no estaban en la palabra de Dios. Y dentro de esas cargas estaban este tipo de pensamientos, de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos por causa de eso heredaban la dentera. O que, lo que interpretando esto quería decir, que los hijos pagaban los platos rotos de los padres, dicho coloquialmente. Es decir, que por el pecado de los padres, los hijos terminaban pagando con algún tipo de situación como esta que estaba viviendo este ciego. Imagínense que Ezequiel, siglos antes, ya había dicho en el capítulo 18, el profeta, no se diga más este refrán entre ustedes, dijo Dios a través del profeta. No usen más ese refrán de que los padres comieron las uvas agrias y los hijos heredan la dentera. Porque el pecado del padre no será sobre el hijo, ni el pecado del hijo será sobre el padre, sino que el alma que pecare, esa morirá. Es decir, Dios no es injusto, amados. Y tratar de poner y de tener esa idea que increíblemente, parece increíble que en los días de Jesús todavía estuviese vigente, pero lo más increíble es que hasta los días de hoy prevalece dentro de la iglesia la idea
de que hay personas que sufren por causa de los pecados de los padres, porque Dios está castigando en ellos los pecados de los padres. Increíblemente todavía eso está presente. No es el tema que voy a desarrollar hoy, pero es parte de este mensaje. Miren, en este pasaje, porque tengo que, por una cuestión de hacerle honor al pasaje que acabamos de leer, hay tantas cosas que se desprenden como estas 9 que les voy a contar. Número 1, la respuesta teológica de Jesús ante una pregunta que los religiosos no podían explicar. Los religiosos no tenían respuesta para ese hombre. Ese hombre se había criado en esa sociedad religiosa con este tipo de pensamientos, así que imagínense, toda su vida el ciego se habrá preguntado, ¿qué habrán hecho mis padres para que yo haya nacido ciego? ¿Qué habrán hecho? Y quizás hasta los mismos padres se habían preguntado muchas veces, ¿pero qué habremos hecho, vieja, para que nuestro hijo nos naciera ciego? ¿Qué habremos hecho? Vieron que cuando nosotros pasamos por algunos momentos así como, entre comillas, de desgracia, decimos, ¿pero qué habré hecho para merecerme esto? Siempre estamos buscando la causa. Y aquí vemos en este texto que dentro de las causas por las cuales ocurren ciertas cosas en las circunstancias de la humanidad, dentro de las causas está la soberanía de Dios. Es decir, tú no tenías nada que ver con eso que te estaba ocurriendo. Tú no lo causaste, tú no lo provocaste, tú no fuiste el causante de eso, sino que Dios en su soberanía decidió que a ti te ocurra cierta situación. Pero, ¿decidió esto? Parece duro, ¿no? Entender que Dios haya permitido que este hombre haya nacido ciego. Duro para que después fuera considerado por sus vecinos y aquellos que lo conocían como ¿qué? Como un ciego por diosero. Qué duro cargar con eso en la vida. Tener que vivir pidiendo limosnas. Porque en ese tiempo no es como hoy. Hoy un ciego quizás con ciertas ayudas externas se puede valer por sí mismo y vivir inclusive por sus propias capacidades que están externas a la vista, digamos. Pero este ciego dependía de las limosnas. Estaba en ese estado de indigencia. Estaba en ese estado de pobreza, de miseria humana. Y es porque Dios quiso que fuera así. Ahí es donde entra la soberanía de Dios. Dios quiso que esto fuera así. ¿Por qué? Dijo Jesús, porque Dios va a mostrar su poder en él. Y se va a glorificar Dios. Claro, lo que pasa es que para entender esto hay que ir al trasfondo y lo que sucedió en el contexto hacia atrás y hacia adelante de esta historia, porque sucedió algo impresionante después de este milagro. Y fue el hecho de que se le revelase a los ciegos, guías de ciegos, que eran los líderes religiosos de esa época, a los ciegos, guías de ciegos, se les reveló quién era la luz del mundo. De eso se trataba este tremendo milagro que estaba ocurriendo allí delante de sus ojos. Esto era un juicio de Dios sobre esta nación que estaba viniendo, o sea, tremendo, pero como les dije, no es el tema. Miren, hay 9 cosas por lo menos para tratar de a partir de este versículo. Número 2, primero dijimos las respuestas teológicas de Jesús que fueron acertadísimas y alineadas con el Antiguo Testamento. Número 2, la soberanía de Dios, esto que estamos hablando, cuando Dios hace lo que quiere, con quien quiere y cuando quiere. ¿Por qué? Porque es soberano, es dueño de su obra. Él es dueño de su obra. Nosotros no. La obra, dice, la palabra de Dios dice, la obra no le puede decir a su hacedor, ¿qué haces? Nosotros no podemos, como vasijas de barro hechas por un alfarero, nosotros no le podemos decir al alfarero, ¿pero qué estás haciendo? A mí no me gusta que me hagas una oreja, quiero 2 orejas. ¿Sí? Orejas para que se tome una vasija, por ejemplo. No, es el alfarero quien decide el destino final de esa vasija. Y decide cuando la vasija se rompe en sus manos, como dice aquella parábola del alfarero, cuando se rompe la vasija en sus manos, también decide el alfarero si desecha ese barro que está mal amalgamado, que no está bien unido, tirarlo si quiere, desecharlo. Pero también puede decidir seguir amasándolo hasta hacer una masa homogénea, ¿sí? Y poder de esa manera establecerlo firmemente sobre la rueda y comenzar a trabajar en la vasija nuevamente y darle la forma que él quiere. Como quiere, como se le ocurra. Eso es la soberanía de Dios, explicado
superficialmente, ¿no? Número 3, sobre la voluntad perfecta de Dios. Aquí entra la voluntad de Dios. Es otra cosa que se puede tratar por separado también. La voluntad perfecta de Dios. Aunque nos cueste comprender esa voluntad, los planes de Dios son sublimes. El Señor dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Mis pensamientos son sublimes. Sublimes mis pensamientos. Claro, hay cosas que no vamos a entender en este tiempo. Hay situaciones que no vamos a comprender en el ahora, pero posiblemente mañana se nos termine de aclarar, y lo que no se nos termine de aclarar en esta vida se nos va a terminar de aclarar estando en su presencia. Allí es cuando sabremos y conoceremos todas las cosas como hemos sido conocidos, dice la palabra. Número 4, sobre la ceguera de estos religiosos. Por eso Jesús se anunció como la luz del mundo en este pasaje. Número 5, sobre el kairos. El kairos para los milagros. Cuando hablamos de este término griego kairos, estamos hablando del tiempo de Dios. Es decir, el tiempo de Dios para los milagros. Que en este caso no fue en tiempo cronos. En la Biblia encontramos milagros que ocurren en tiempo cronos. ¿Cuáles son estos? Los que fueron en el tiempo, el hombre tomó la iniciativa y fue a Jesús a buscar el milagro. En su tiempo, él lo decidió cuándo ir, el hombre decidió cuándo ir y encontró su milagro. Esos son milagros que ocurren en el tiempo humano. Pero están estos milagros que el hombre no los buscó, como es el caso de este ciego, como es el caso del cojo de la puerta, el que estaba al lado de la puerta del templo en Jerusalén, en Hechos capítulo 3. Personas que recibieron milagros que no pidieron. Personas que recibieron milagros que no estaban esperando. El ciego no estaba en ese lugar esperando que llegue Jesús para decirle, Señor, sáname. No, dice que Jesús iba pasando por allí y vio al ciego y se acercó él al ciego. Ahora, imagínense el cuadro. Imagínense la escena. El ciego, lo más probable es que tenía desarrollado el sentido auditivo. Vieron que las personas que carecen de un sentido suelen desarrollar otros. En este caso, es muy probable que el ciego haya desarrollado el auditivo. Si así fuese, si así hubiese sido, tal cosa no está registrada en el pasaje, especulamos que pudiese haber sido así, pero aunque no tuviese desarrollado el sentido, sí escuchó seguramente los pasos de Jesús acercándose hacia él. Probablemente él extendió la mano esperando recibir algo de Jesús, como cualquier transeúnte que pasaba por allí y le dejaba una limosna a él que estaba pidiendo, ¿sí? Pero mientras se acercaba a Jesús, el ciego escucha la pregunta del millón. ¿Cuál era la pregunta del millón? La que hicieron los discípulos. Señor, maestro, rabí. Encima dijeron, fíjense que pocas veces está registrado que los discípulos le dijeran a Jesús, rabí. Pero aquí está registrado que le dijeron, rabí, maestro. Entonces, tener semejante título en esta sociedad, allí en el sector de Judea, ser un rabí, un maestro de la ley, un maestro que podía dar explicaciones teológicas que ningún otro podía dar, preguntarle a un maestro por qué él había nacido ciego, seguramente habría sido la pregunta de sus padres y de él mismo a lo largo de toda su vida. ¿Por qué estoy ciego? ¿Por qué nací ciego? Qué pregunta tremenda que hasta ese día probablemente no tenía respuesta. Es lo más seguro. Y el Señor contesta tremenda respuesta. Es para que el poder de Dios se muestre en él en este día. O sea, Dios había decidido que él naciera ciego. Dios había decidido que tenía que llegar ese día, a esa hora, Jesús a estar presente delante de él y que ese día, a esa hora puntualmente, el ciego iba a recobrar o iba a recibir su vista. ¿Quién había decidido todo eso? Dios en su soberanía, en su perfecta voluntad, y esto tenía un tiempo de cumplimiento. Y ese tiempo de cumplimiento no era de hombres, no era tiempo de hombres, sino el tiempo de Dios. Por eso es kairos. Es kairos, ¿ok? Número 6. Los pecados de los padres no son sobre los hijos. Ezequiel 18. Número 7. Jesús
hacía y enseñaba. ¿Recuerdan Hechos 1:1? Cuando Lucas escribe el tratado la carta, el segundo tratado que le envía a su amigo, y le dice en el verso 1, oh Teófilo, en el primer tratado, refiriéndose a lo que nosotros conocemos como el Evangelio de Lucas, en el primer tratado te conté todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál era el orden? Jesús hacía y enseñaba. Ese era el orden pedagógico de Jesús. Qué diferencia, ¿no?, con nosotros hoy, que hablamos tanto y hacemos menos, quizás. Jesús hacía y enseñaba. Jesús primero hacía y luego enseñaba. Y eso lo vamos a ver presente en muchos momentos en la vida de Jesús con sus discípulos, cuando Jesús hacía una cosa y luego enseñaba algo a partir de eso que había hecho. Este es uno de esos momentos. Jesús sanando a un ciego y luego enseñando que Él era la luz del mundo. Número 8. Jesús la luz del mundo, precisamente. Y ahora, hete aquí que esa gran responsabilidad de iluminar al mundo y a las naciones ya no la tiene Jesús. Esto también es otra cosa que se desprende de aquí de este pasaje. ¿Quién tiene hoy la responsabilidad de ser luz del mundo? Exactamente. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Por eso Jesús dijo, ahora, en este tiempo, ahora soy yo la luz del mundo. Pero llegaría un día en que otros serían la luz del mundo cuando Él fuese quitado de aquí. Y esos son sus hijos, los hijos de Dios, que tenemos que ser justamente estas luminarias, estos faros para el mundo. ¿Ok? Y número 9, la diligencia de hacer la voluntad de Dios mientras estamos a tiempo. Eso lo escribe Jesús, lo dice Jesús en el verso 4. Tenemos que hacer lo que el que nos envió nos dijo que hagamos. Así que vamos a hacer esta obra porque Dios había dicho que ese ciego se tenía que sanar ese día a esa hora. El Padre lo había ordenado en su sola potestad, este hecho tan impresionante. Fíjense la cantidad de cosas que vemos que se desprenden de este pasaje, pero como les dije, no voy a entrar en ninguno de ellos. Voy a entrar en el 10º, podríamos decir la 10ª acción que se va a desprender de este caso. Sin antes, vamos a hacer mención de algunas cosas antes, que Jesús dijo precisamente en este pasaje, que mientras estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso es lo que dijo Jesús. Mientras estoy en el mundo, es decir, que luego que Él fuese quitado del mundo, los encargados de llevar la luz ahora seríamos nosotros, como dijimos recién. Así que somos hoy nosotros los responsables de esa palabra, de ese evangelio, de esa luz que es necesaria llevar a las naciones. ¿De qué manera? Igual que Jesús. Él hacía y enseñaba. ¿Qué es lo que se desprende de las acciones que llevó a cabo Jesús en este párrafo que acabamos de leer? Número 1, dar respuestas teológicas basadas y centradas en las Escrituras. Eso es dar luz al mundo también. No solamente las obras buenas que nosotros vamos a hacer, como también enseñó Jesús cuando habló acerca de que somos sal de esta tierra y luz de este mundo, porque cuando los hombres vean nuestras buenas obras van a glorificar al Padre. Eso está dado por sentado, ¿no? Pero aquí vemos que Jesús, dentro de las cosas que hace para hacer luz en ese momento, una de las cosas que hace es dar respuestas profundamente teológicas, basadas y centradas en las Escrituras correctamente interpretadas. Esa es una de las responsabilidades que tenemos nosotros, la Iglesia, también para llevar luz a las naciones. Es importantísimo que ocupemos tiempo en eso. El mundo tiene necesidad de respuestas. El mundo está lleno de incógnitas. El mundo está lleno y tiene hambre de respuestas divinas. No tiene hambre de lo que tú opines desde tu perspectiva religiosa, si se quiere. Al mundo no le interesa qué opinas tú, qué opino yo, qué opina el Papa, qué opina el pastor, el obispo, el apóstol, el profeta. No le interesa al mundo le interesa saber qué dice Dios. ¿Qué dice Dios respecto de?
¿Qué dice Dios respecto de él? El mundo tiene hambre, necesita respuestas. Y no hay ninguna institución en la tierra que represente a Dios y su palabra como la iglesia. Somos nosotros los embajadores. Somos tú y yo los embajadores del Señor, no los pastores solamente. No solo los pastores, la iglesia es embajadora. Por lo tanto, pesa sobre la iglesia el ministerio de la reconciliación. Pesa sobre la iglesia. A la iglesia se le ha encargado llevar el evangelio a las naciones para reconciliar al mundo con Dios. Digo esto porque a veces nos sacamos rápidamente el sayo de encima, ¿sí? Nos sacamos la responsabilidad de encima diciendo, bueno, sí, el pastor, oremos por el pastor para que le dé sabiduría al Señor y pueda dar respuestas. Sí, yo me esfuerzo, hermano, y trato de darlas todas las que puedo y le doy batalla al asunto para dar respuestas, pero esto es entre todos, entre todos. Tus vecinos necesitan respuestas, tus compañeros de trabajo necesitan respuestas, tus compañeros de la escuela, de la universidad, del club, necesitan respuestas. El mundo necesita respuestas, tiene hambre de esas respuestas. No, que el mundo no pasa nada, no quiere nada. No, Jesús dijo, los campos están listos para la siega. ¿El problema cuál es? ¿El problema es el campo o la falta de obreros? ¿Vieron? Necesitamos obreros enviados por el Padre, dijo Jesús. Oremos para que el Padre envíe. Pero el Padre no envía neófitos. El Padre no envía improvisados. El Padre no envía flojos, vagos, para estudiar la palabra del Señor. Ay, es que a mí me cuesta leer. ¿Y usted cree que a mí no me cuesta leer? ¿Y a quién no le cuesta leer? ¿Y a quién no le cuesta quemarse las pestañas estudiando y analizando y meditando y reflexionando sobre esto, investigando, explorando cosas y que la etimología y que la... ¿Cuántas cosas que tenemos que ver horas y horas y horas para comprender profundamente la palabra del Señor? Sí, claro, por supuesto. Tampoco estoy diciendo que todos tienen el don para ser maestros. Tampoco estoy diciendo eso. Estoy hablando de responsabilidades generales de comunicar el evangelio. Por supuesto que no todos son maestros, así que el que no lo es y lo reconoce, o el que está en camino de ser y todavía conoce sus limitaciones, ¿qué tiene que hacer? Puedes traer al hermano, a esa persona interesada, a charlar con un hermano mayor o con el pastor o con quien sea que pueda darle esas respuestas bíblicas. ¿Sí? Entonces, para llevar luz a las naciones, para hacer como Jesús hizo en aquel tiempo, pues nosotros deberíamos imitar a Jesús dando respuestas teológicas que estén alineadas con la verdad de las Escrituras. Ni siquiera estoy diciendo con las verdades denominacionales, ¿sí? Porque a veces algunos hablan orgullosamente de que, yo soy calvinista, sí, yo soy arminiano. Yo soy continuista, no, yo soy cesacionista. Yo soy dispensacionalista, no, yo soy de la teología del pacto. Y yo, hermanos, podemos hablar orgullosamente de muchas posiciones denominacionales o teológicas y demás, pero lo que al mundo le interesa, repito, no es eso. Al mundo le interesan respuestas divinas que están en la palabra del Señor y cuando están bien interpretadas y bien aplicadas a la vida práctica, llevan respuestas de Dios a la vida de las personas. Y la palabra de Dios tiene algo muy maravilloso. Como es viva y como es eficaz, como es transformadora y es poderosa y autoritativa en sí misma, la palabra de Dios responde por su palabra, Dios confirma su palabra. Cuando la persona la recibe, la cree y la aplica, se produce el fenómeno. Se produce la transformación, se produce la vida nueva, se produce el crecimiento y la maduración cuando la palabra de Dios haya cabida en los corazones del ser humano. Número 2, discernimiento. Jesús tuvo discernimiento del tiempo de Dios para los milagros. No vemos a Jesús sanando a muchas personas en tiempo kairos. De todos los milagros registrados en los evangelios, vamos a ver a Jesús sanando a los hombres en tiempo cronos. En su gran mayoría fue en tiempo de hombre.
cuando el hombre buscó el milagro y lo encontró en Jesús. En este caso encontramos uno de los pocos. Otro caso, el hombre que hacía 38 años que estaba esperando el movimiento de las aguas del estanque para poder entrar allí, que Jesús fue a él. Jesús tuvo el discernimiento del momento y del milagro que tenía que ocurrir en esa persona, porque dice el texto bíblico precisamente que estaba el tanque allí, el estanque, rodeado de gente enferma. Muchísimos enfermos. El texto dice muchos enfermos había en aquel lugar, pero Jesús sanó a uno. Solo a uno. ¿Te das cuenta? Esto es importante, tener entonces un discernimiento de cuándo deben ocurrir esos milagros en que Dios te quiere usar para sanar a alguien que ni se lo espera el milagro, que ni se lo esperaba, que ni te lo pide, porque posiblemente como el cojo que estaba en la puerta del templo, en Hechos capítulo 3, no tenía ni fe para recibir el milagro. Por eso no se levantó cuando Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate. ¿Y qué hizo el cojo? ¿Se acuerdan? Que lo hemos estudiado en algún momento. ¿Se levantó o no se levantó? Pues claro que no. No se levantó. Por eso es que el texto dice que Jesús lo tomó por la mano derecha y lo levantó. El cojo no tenía fe para ser sanado. El que tenía la fe activa en ese momento y el que estaba teniendo el discernimiento del tiempo kairos para ese milagro era Pedro. Pedro estaba explotando de fe en ese momento para impartir ese milagro. Que cada vez, curiosamente, cada vez que vemos un milagro en tiempo kairos, siempre será porque Dios va a hacer algo detrás de ese milagro. Detrás de ese milagro va a ocurrir algo. Algo va a suceder cuando ese milagro sea llevado a cabo. Algo grandioso de parte de Dios va a acontecer. ¿Cómo sucedió ese día? En Hechos capítulo 3. Luego que ocurre este milagro, Pedro se ve obligado a ponerse en pie ante la multitud que se agolpó en aquel lugar y predicar el evangelio en ese lugar. Y ese día se convirtieron, dice el texto bíblico, 5.000 varones, sin contar mujeres y niños. Imagínense, por ese milagro, miles de personas, por lo menos 10.000, se convirtieron a Cristo ese día. Esas son las cosas impresionantes que ocurren cada vez que el Señor hace un milagro en su tiempo. Cuando Él decide hacer, cuando Él toma control y dominio de los tiempos. Otro ejemplo más, cuando muere Lázaro. Dice la palabra en Juan capítulo 11 que las hermanas de Lázaro le avisaron a Jesús, enviaron mensajeros a decirle, Señor, el que tú amas está enfermo gravemente. ¿Y qué hacemos nosotros cuando se nos anuncia que alguien que amamos está enfermo gravemente? ¿Qué atinamos a hacer? ¿Cuál es nuestra reacción? Naturalmente, lo que hacemos es salir corriendo a ver qué pasa, qué está sucediendo, en qué podemos ayudar, mínimamente hacer una llamada telefónica, algo tenemos que hacer. ¿Qué hizo Jesús cuando le avisaron a él que se moría el que él amaba? Se quedó comiendo un asado a la orilla del río con sus discípulos. Si ustedes leen el texto, fíjense lo que dice. Es tremendo. Y se quedó allí, lo más campante, por varios días, 3 días, esperando. ¿Qué esperaba Jesús? Que muriera Lázaro. Estaba esperando que muriera. Pero ¿cómo? ¿Qué locura es eso? Si yo te estoy enviando a decir que se está muriendo mi hermano, el que tú amas, está agonizando, ven cuanto antes y sánalo. ¿Por qué? Porque si muere, para nosotros los seres humanos comunes y corrientes, mortales como cada uno de nosotros, la muerte es el fin. Pero para Jesús, la muerte no es el fin. La muerte es una circunstancia que está bajo su dominio, que está bajo su gobierno. Y a tal punto está bajo su gobierno que él esperó 3 días más. Y llegó al 4.º día, recién, al lugar donde estaba Lázaro. Al 4.º día. ¿Por qué dejó pasar 3 días y llegó al 4.?
Había una creencia en aquel tiempo en el pueblo de Israel, más o menos como esto que les contaba recién del ciego, esas creencias que predominaban en el imaginario colectivo, estaban instaladas en la mente colectiva de Israel, de que el alma de un ser humano, cuando moría, estaba suspendida sobre su tórax durante 3 días. 3 días, suspendida sobre su tórax. Al tercer día, si la persona no volvía en sí, eso quería decir que el alma se había terminado de desprender del cuerpo. Creencias de los hombres de la época. Entonces el Señor, mostrando realmente quién era Él, la vida, yo soy la vida y la resurrección, dijo Jesús en ese pasaje. Cada vez que vemos estos milagros, como les digo, se revelan grandes cosas de parte del Señor para nosotros. Yo soy la resurrección y la vida, dijo Jesús. ¿A dónde lo pusiste? En tal lugar. Ok, vamos. Lázaro, ven fuera. Vamos a comer un asado a tu casa. Y el que había estado muerto y enrollado en esas vendas, imagínense salir, esos vendajes, se calcula que pesaban aproximadamente 40 kilos. Aproximadamente 40 kilos, esos vendajes que se le colocaban, esos vendajes mortuorios con ciertos aceites y aromas y un montón de cosas que se le colocaban a los muertos en ese tiempo. Imagínate tú tener que llevar un sobrepeso de 40 kilos. Imagínate algo que pesa 40 kilos y que tienes que levantarlo. Yo apenas levanto a mi nieta que pesa 20. ¿Sí? Mi nietita está pesando 20 kilos, ya me cuesta levantarla. Imagina, es como levantar 2 nietas en mi caso. 40 kilos y encima esos kilos están enrollados en tu cuerpo. Y así tuvo que salir caminando de allá adentro Lázaro. ¿Quién tenía dominio sobre la muerte? ¿Quién era la resurrección y la vida? Jesús. ¿Lo demostró? Efectivamente, con hechos. Y todos los judíos que estaban allí, viendo este hecho maravilloso, creyeron en quién era Jesús, el Mesías de Israel, que ellos esperaban. Cosas tremendas ocurrían en los milagros Kairos, ¿sí? Entonces es importante que nosotros como iglesia estemos preparados para dar respuestas al mundo, que estén centradas en la palabra de Dios, que sean cristocéntricas, que estén basadas en las Escrituras. Es importante que como iglesia tengamos discernimiento de los tiempos, ¿sí? Discernimiento de los tiempos. A mí me pasa muchas veces de que por ahí me piden, pastor, ¿puede orar por fulano? Llego a una casa, a veces me pasaba cuando viajaba antes mucho, llegaba a una casa y me decían, ay, pastor, ¿puede orar por mi hermano que está enfermo? Y yo siempre le preguntaba lo mismo. ¿Y tu hermano quiere que yo ore por él? Porque la buena intención de una persona no siempre es el estado, que el corazón de la otra persona está en el estado en que debe estar para recibir un milagro de parte de Dios. Y lo miraba yo al hermano y el hermano me miraba con cara de endemoniado, ¿sí? Resulta que el hermano no era cristiano, ni creía en Dios, ni quería saber nada con eso, y resulta que la hermana era la que tenía la intención de que yo le orara a su hermano para que sanara, ¿sí? Porque existe la falsa idea también de que si una persona recibe una sanidad se va a convertir a Cristo. Eso es una mentira. Un milagro no convierte el corazón. La convicción de pecado se da por la obra del Espíritu Santo, no por un milagro de sanidad física. Ahora sí, cuando ocurre un milagro de sanidad física, obviamente que quedamos impactados e impresionados por el poder de Dios que se manifiesta en la persona, ya sea en sí misma o en otra que estamos viendo ocurrir el milagro, y por consecuencia muchas personas reaccionan justamente reconociendo la existencia de Dios y de su poder. Pero reconocer la existencia de Dios no nos hace diferente a los demonios. Ellos también creen que Dios existe y tiemblan. ¿Me entienden? Entonces la conversión es otra cosa que va a venir como consecuencia del accionar del Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. Otra cosa que ocurrió aquí es que Jesús iluminó a los ciegos religiosos con este hecho y con la explicación de este hecho. También nosotros somos llamados a ser luz del mundo en ese sentido, porque el mundo es religioso. El mundo sí que es religioso. El mundo nace y muere religioso. Desde el punto de vista de la filosofía, se entiende al hombre como un ser moral,
desde que nace. El hombre nace con moralidad. Todo hombre, aun siendo ateo, tiene un sistema de creencias al cual se aferra para discernir en la vida lo que está bien y lo que está mal. Todo hombre se mueve de esa manera. Y el hombre hace sus propios dioses, tiene sus propios ídolos, adora diferentes cosas. No quiere decir que cuando adora la persona está encendiéndole una velita a eso que está adorando. No, simplemente la adoración. La palabra adoración viene del griego proskuneo, que significa postración. Es decir, la persona está postrada ante ese ídolo que se ha creado. Está rendida, está entregada a ese ídolo. De eso se trata la adoración, no de cantarle canciones a una imagen. No se trata de eso solamente. Y por último, ¿qué está haciendo Jesús en este pasaje? Enseñando a sus discípulos. Haciendo y enseñando. Haciendo y enseñando. Jesús está enseñando a sus discípulos. ¡Qué maravilla! Tantas cosas ocurrieron en un solo evento. Tremendo. ¿Este es el mensaje de hoy? No, pero lo podríamos haber dejado aquí, ¿no? Concluimos aquí y ya nos quedamos, pero embelesados con la palabra del Señor y con lo que el Señor nos muestra en ella. Pero no son todos estos puntos en los cuales me quiero detener y profundizar. Ahora sí, vamos al punto que hoy vamos a tratar. La 10ª acción, como les dije. Juan 9:6. Vamos a leer otra vez ese pasaje. Juan 9:6. Dice: luego, escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Esta es la acción que Jesús está llevando a cabo. Jesús está llevando a cabo una acción. Verso 7. Le dijo, esta es otra acción, es otro verbo. Jesús habló, le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Esto hizo Jesús. Estas fueron las acciones de Jesús. Llegó frente al ciego, el ciego probablemente con su manito estirada, esperando recibir algo del que se le había parado enfrente, y ahora sorprendido por la pregunta de los discípulos y que Jesús había contestado, Dios mío, quizás ya se estaba agarrando la cabeza el ciego como diciendo, pero Dios mío, por eso es que me estaba aconteciendo esto, por fin lo entiendo. Bien, Jesús lleva a cabo acciones, escupe en tierra, hace lodo, unta los ojos del ciego y habla. Todas estas son las acciones que podemos leer allí. ¿Qué le dice? Ve a lavarte al estanque de Siloé. ¿Qué significa enviado? Entonces, el hombre tiene una reacción. Allí aparece la reacción del hombre. Acción y reacción. ¿Cuál fue la reacción del hombre? ¿Quedarse sentado allí donde estaba? ¿Resistirse al mandato de Jesús? ¿Permanecer en incredulidad, inerte frente a Jesús por causa de lo que le había dicho o su respuesta? ¿Enojado probablemente por lo que le estaba diciendo que estaba en contra de sus creencias religiosas? No. La reacción del hombre es que fue. Dice entonces el hombre fue y se lavó. Y ahora aparece la consecuencia. Este es el patrón que quiero que tengamos en cuenta. Acción, reacción, consecuencia. Lo que veíamos en la gráfica al principio. Acción, las acciones que vemos aquí fueron llevadas por Jesús. Fueron llevadas a cabo por Jesús. La reacción del hombre fue obedecer. Parecía una locura lo que le estaba diciendo. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué Jesús hizo barro y por qué le puso barro en los ojos? Ahora, así como Jesús esperó
llegara al cuarto día para resucitar a Lázaro por causa de las creencias que tenían en ese tiempo, yo veo a Jesús aquí también haciendo algo para derribar ese tipo de argumentos de incredulidad que se levantan contra los milagros. Esos argumentos de incredulidad contra los milagros de Dios siempre han estado, y hasta el día de hoy. Y dentro de la iglesia muchas veces. ¿Qué dijeron? Si uno lee el contexto de este pasaje, si sigue leyendo, vamos a ver después que algunos dudaban de que fuera el hombre y otros dudaban de que fuera ciego. Entonces, ¿cómo puede demostrar Jesús que este era ciego realmente? Enviándolo a un lugar que él no veía dónde estaba, sin ninguna guía y encima con los ojos tapados de una cataplasma de barro. ¿Te atreverías tú, si te colocan barro en los ojos, a abrir los ojos y en el caso que fuese un falso ciego? Y tú dices, tengo que ir hacia un lugar donde no veo nada. ¿Abrirías los ojos donde te está chorreando barro en los ojos? Obviamente que no. Así que aquí vemos al Señor derribando todo tipo de situaciones que se pudieran dar a partir de la incredulidad, de los que dudaban de su ceguera inclusive. Porque no es nuevo esto que vemos hoy en día de los falsos cojos, los falsos ciegos o estas personas que están pidiendo en las calles muchas veces que uno los ve sin pierna y resulta que tiene la pierna encogida y amarrada con la manga del pantalón, o los ciegos falsos, o ese tipo de gente que justamente se muestran de esa manera para pedir limosnas en las calles, y que no son tales, ¿sí? Recuerdo una vez vi un documental de una investigación de Santiago de Chile donde siguieron a un ciego con las cámaras de la televisión. Y resulta que el ciego terminó su tarea, se levantó, se fue a un garage de estas grandes donde guardan vehículos, autos, un garage muy grande, un estacionamiento. Y allí en este estacionamiento se metió al baño, se cambió, entonces puso la ropa nueva, todo, se sacó todo el atuendo que llevaba de ciego, que utilizaba como ciego, ¿sí? Y salió con su bolsito en mano y con el bolsito lleno de plata de la que había juntado allí. Lo siguieron con las cámaras y el hombre se fue a cenar a un restaurante de los mejores, que se comió una comida espectacular, carísima, y lo hacía todo el tiempo eso, todo el tiempo. Durante días lo siguieron y comprobaron que el hombre era un falso ciego. Entonces, ¿podría haber ocurrido esta situación con este hombre? Claro que sí. Así que Jesús no les dejó ninguna duda, le metió una cataplasma de barro en los ojos y le dijo, andá, a ver si ves, andá al estanque. Pero como no veía nada y no podía siquiera abrir sus ojos, evidentemente era ciego este hombre. Llegó al estanque, quizás palpando de alguna manera, hasta que logró llegar a las aguas y se lavó y se quitó el barro. Y cuando regresó, dice el texto, regresó viendo. ¿Qué es lo que podemos notar aquí? El patrón que les decía recién, o esta fórmula que vemos en las Escrituras. Acción, reacción, consecuencia. No se olviden de esto. Acción, reacción, consecuencia. Esta es la fórmula que apareció aquí en este texto. Bien, pero vamos a ver presente esta fórmula o este método de Dios, lo vamos a ver presente en muchos otros textos bíblicos. En Marcos capítulo 1, versículo 14. Por favor, leamos allí. Marcos 1, 14. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cuál fue la acción de Jesús? Hablar diciendo, arrepentíos y creed. Fue un llamado al arrepentimiento que Jesús llevó a cabo. Esta fue la acción de Jesús. ¿Cuál era la reacción que Jesús esperaba? Que efectivamente se produjera un arrepentimiento, se produjese arrepentimiento y fe en aquellas personas a quienes Jesús le demandaba tal cosa. ¿Cuál iba a ser o cuál es hasta el día de hoy la consecuencia? Si yo escucho el mensaje,
si yo soy testigo de la acción de Dios comunicándose conmigo, llamándome a la fe y al arrepentimiento, y yo efectivamente obedezco a ese llamado y me arrepiento de mis pecados y creo al Evangelio, consecuencia, salvación. El perdón de mis pecados y salvación. Esto es lo que ocurre como consecuencia. Veamos otro ejemplo ahora. Marcos 1:16. Un poquito más adelante del que acabamos de leer. Verso 16 dice, andando junto al mar de Galilea, vino Jesús, entre paréntesis, vino y vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Repito, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, ahí está la acción, aquí comienza la acción. Les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. ¿Cuál fue la acción de Jesús? Un llamado. Habló un llamado. Dijo, pronunció un llamado. Reacción de Simón y Andrés. Siguieron a Jesús. Siguieron a Jesús. Consecuencia, se cumplió lo que Jesús les había anunciado. Los hizo pescadores de hombres. Acción, reacción, consecuencia. Otro ejemplo. Romanos 6:22. Este mensaje de hoy viene a ser el cierre prácticamente de los mensajes anteriores que vimos sobre liberación. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esto es lo que hemos estado viendo en los mensajes anteriores, ¿sí? Este texto particularmente. Muy bien. ¿Qué hizo Dios en el pasado contigo? Te libró del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado. ¿Cuál es la reacción que Dios espera? Que tú te hagas siervo de Él. ¿Para qué? Para dar como fruto la santificación, es decir, apartarte del pecado. Dice, hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. La santificación. Vuestro fruto, vuestro, que se nos grabe esto, vuestro fruto, tu fruto. No es que Dios nos santifica solamente, no, Dios una vez que nos santifica por primera vez con la sangre de Cristo, nos limpia, nos lava, nos purifica. Luego espera Dios que nosotros sigamos el camino hacia la madurez espiritual, limpiándonos del viejo hombre, santificándonos cada día, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso dice la palabra. Tu fruto. Tú eres el que tienes que apartarte del pecado. Bien, entonces Dios te libró en el pasado para que tú en el presente puedas librarte también del pecado. Porque así como tú estabas en el pasado muerto en delitos y pecados, muerto espiritualmente, no podías. Por eso Él tuvo que revivirte, resucitar al hombre interior, para que tú ahora, con el poder de su Espíritu Santo, puedas cada día resistir tentaciones, pecados, etcétera, etcétera. Acción, Dios te libró en el pasado. Reacción, hazte siervo en el presente. Consecuencia, el texto dice, como fin, tiempo futuro, la vida eterna. Consecuencia, acción, reacción, consecuencia. Veamos otro ejemplo, que también lo vimos en los mensajes pasados. Dice, Juan capítulo 8, verso 31 y 32, dijo entonces Jesús, otra vez, Jesús actuando, llevando a cabo una acción, hablando con los judíos que habían creído en Él, les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Seréis verdaderamente mis discípulos.
Y conoceréis, 32, verso 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuál fue el llamado de Jesús? La acción que lleva Jesús cuando habla con estos creyentes. Les dice a estos creyentes judíos que ahora, si querían, tiempo futuro, llegar a ser verdaderos discípulos, tenían que en el presente y de manera continua permanecer en la palabra, en su palabra, en la palabra de Dios, permanecer en su palabra. Si ustedes permanecen, este es el llamado, si ustedes permanecen en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Cuál era la reacción que esperaba Jesús de ellos y en ellos? ¿Cuál era la reacción que esperaba? Que permanecieran. Que obedecieran al llamado de permanecer. Esa era la reacción que Jesús esperaba. ¿Por qué? Porque Jesús quería ver la consecuencia de eso en la vida de ellos. ¿Cuál iba a ser la consecuencia? Pues en este caso hay consecuencias múltiples. Porque primero, serían verdaderos discípulos. Primera consecuencia, serían verdaderos discípulos. Y segunda consecuencia, conocerán la verdad. Y tercera consecuencia, serán libres. ¿Te das cuenta? 3 consecuencias que se dan por causa de una reacción alineada con la acción que Jesús llevó a cabo. Los llamó Jesús a permanecer. Si ellos permanecían, 3 cosas iban a ocurrir. Serían verdaderos discípulos, serían conocedores de la verdad y serían libres. ¿Se dan cuenta cómo se repite este patrón? Acción, reacción, consecuencia. Y lo vamos a ver a lo largo de muchísimos ejemplos en la Biblia. Voy a dar otro ejemplo más. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, verso 7. ¿Qué dice allí? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Acción, reacción, consecuencia. Otra vez vemos el mismo patrón. ¿Cuál es la acción de Dios en este caso? Llamarnos al sometimiento a su verdad, es decir, a que seamos obedientes. ¿Por qué digo el llamado de Dios? Porque en realidad Santiago escribe inspirado por el Espíritu Santo, obviamente. Entonces es Dios mismo hablándonos a través de Santiago. Y nos dice el Señor, si ustedes son obedientes, si ustedes reaccionan en obediencia a mi palabra, como consecuencia, no habrá diablo que les complique la vida. No habrá diablo que les complique la vida. No habrá brujas, ni brujerías, ni cosas semejantes que vengan a pretender atormentarlos a ustedes. Porque ustedes, si obedecen a mi palabra y se someten a mí, el diablo sale huyendo. No vas a tener que ni reprender. Le vas a pegar una mirada al diablo y cuando el diablo vea la autoridad que tú tienes en Cristo, chao, huye. No tiene nada que hacer allí contigo, porque sabe que tú estás sometido a la verdad de Dios. Ahora, no solo la libertad total en nuestras vidas es producto de la sinergia entre Dios y nosotros, sino que mantenernos libres en el tiempo también es producto de eso. A ver, número 1, entendamos este principio, por favor. Cuando yo utilizo la palabra sinergia, me estoy refiriendo a 2 energías, como menos, que están involucradas en este caso de liberación y de todos los demás casos que vimos para atrás, los demás ejemplos.
Dos energías que están trabajando para lograr una consecuencia. Dios, por un lado, llevando a cabo una acción, y la otra energía, nosotros llevando a cabo una reacción. Y por causa de que cada una de las partes hace lo que le corresponde hacer a cada una de las partes, vamos a ver resultados y consecuencias. Por eso es que muchas veces Dios habla y las cosas no ocurren en la vida de las personas. ¿Por qué? ¿Porque Dios falla? ¿Porque Dios es infiel? ¿Porque a Dios se le acabó el poder? ¿Porque Dios es limitado? No, Señor. El problema no es Dios. Siempre el problema seremos nosotros. Lamentablemente. Porque no reaccionamos alineados con la acción que Dios llevó a cabo en nuestra vida. Y eso es una cuestión práctica. Estoy seguro que ustedes en este momento están recordando momentos de su vida mientras estoy predicando y están corroborando de que efectivamente cada vez que fueron infieles con Dios tuvieron consecuencias malas. Y cada vez que fueron obedientes a Dios vinieron resultados buenos y consecuencias buenas a sus vidas. ¿Qué estoy diciendo con esto de que la libertad completa y permanente depende de esa sinergia entre Dios y nosotros? Estoy diciendo de lo que dice Pablo en Gálatas 5.1. Leamos allí, por favor. Gálatas 5.1 dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. ¿Cuál es la acción de Dios en este caso? Que a través de Pablo nos hace un llamado a no estar otra vez, dice el texto, sujetos al yugo de esclavitud. No vuelvas atrás. Vive la libertad que Cristo te ha dado. Vive en esa libertad, disfruta esa libertad y cuida esa libertad con que Cristo te ha dado. Porque dice, estad pues firmes. Tú tienes que estar firme en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Esa es tu reacción. Esa es mi reacción. Somos nosotros los que tenemos que permanecer firmes en esa libertad que Cristo ya nos dio y no volver otra vez a la esclavitud. ¿Es posible que un cristiano que haya sido libertado de tantas cosas que Cristo nos liberta, de las garras del pecado, de la condenación eterna, de demonios, de cantidad de cosas que el Señor nos liberta, de las obras de la carne, del viejo hombre, etcétera, ¿es posible que vuelva atrás? ¿Otra vez a la esclavitud? Claro que es posible. Claro que es posible. ¿Y por qué se vuelve atrás? Porque no se tuvo la reacción correcta. Porque no reaccionamos de la manera correcta ante la acción de Dios, ante el llamado de Dios. Lo ignoramos, hicimos lo que quisimos, vivimos como quisimos, decidimos lo que se nos antojó y aquí vienen las consecuencias. Como les dije en el primer mensaje que hablábamos de liberación, tú eres libre de hacer lo que quieras de tu vida. De lo que nunca serás libre, jamás serás libre, es de las consecuencias de las decisiones que lleves a cabo en tu vida, de las cosas que hagas en tu vida. Tú eres libre de hacer lo que quieras. Toma por el camino que se te antoje. Pero ojo, porque cada camino tiene un resultado final, tiene una consecuencia. De hecho, nos hace una advertencia la palabra del Señor cuando nos dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es muerte. Entonces, hasta cuando tú decidas qué camino tomar, qué decisión tomar en la vida, tienes que estar dirigido por el Señor, porque si no te vas a equivocar. Si te apoyas en tu propia prudencia, como dice la palabra, si te apoyas en tu propia prudencia, lo más probable es que ese acto de soberbia te lleve a la caída, porque antes de la caída y la destrucción es la soberbia, dice la palabra. ¿Sí o no?
¿Estoy predicando el Evangelio? ¿Estoy predicando Biblia? ¿O le estoy hablando de filosofía y psicología hoy? No, hermanos, esto es pura Biblia lo que estamos compartiendo. Pura Biblia. Palabra de Dios práctica y aplicable en nuestras vidas. 2 más 2, 4. Es como matemática, como ciencias exactas. 2 más 2, 4, punto. No le demos más vuelta. Es así, es como dice Dios. Ay, pero yo no entiendo, pastor, que Dios me mande a hacer. No, tú obedece. Después que obedezca vas a ver la consecuencia. Ay, pero que no va con mi lógica, no va con... ¿Quién te dijo que un Dios soberano necesita que tú le respondas con tu lógica? Hombre limitado. Tú puedes ser muy inteligente en comparación con otros mortales, pero tú no te puedes comparar con Dios. Con los pensamientos sublimes de Dios, con la mente de Cristo, no te puedes comparar. Es insondable la sabiduría de Dios, dice el apóstol Pablo en Romanos. Es insondable. Por más que tú quieras entender muchas cosas, no las vas a entender. Explícame por qué Dios te ama a ti. Esa es una de las cosas que no se pueden entender. Dios nos ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. Y es lógico. A mí no me cuesta razonar eso, porque si yo quiero explicar por qué Dios me ama a mí, no le encuentro ninguna razón a Dios. Sobrepasa mi entendimiento. No entiendo por qué Dios me ama a mí, pero me ama. Y me lo ha demostrado toda mi vida. Me ama. Él te ama. Ay, es que no me lo merezco. Eso es verdad. Es que yo no me lo merezco, pastor, porque sí, bueno, sí, pero ya, córrete de ese lugar de víctima, no te victimices y disfruta del amor de Dios. No te prives de disfrutar de lo que Dios te ha dado. Aquí está diciendo Pablo en este texto de Gálatas, mantente firme en esa libertad con que Cristo te hizo libre. Vive en esa libertad, disfruta esa libertad, permanece en esa libertad. No vuelvas otra vez atrás a la esclavitud del pecado, a la esclavitud de la ley, entendiendo el contexto del pasaje, ¿no? A la esclavitud de la ley para poder justificarte. No vuelvas otra vez a la esclavitud del pecado, de los vicios, de los deseos de la carne. No vuelvas atrás a esclavizarte. Tú puedes permanecer firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. La opción correcta en este pasaje que Pablo nos da es que ante el llamado a estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, nuestra reacción sea permanecer firme. Sin dudar. Inclaudicable. Sin doble ánimo. Firme. Se me viene un dicho a la cabeza que no tiene nada que ver con el mensaje espiritual, ¿no? Pero para poder ilustrarlo de alguna manera. Firme como rulo de estatua. Firme. Inconmovible. Mantente ahí en esa libertad con que Cristo te ha hecho libre. ¿Sabes por qué tú te puedes mantener firme? Porque no depende de ti. Por eso es sinérgico. Dependemos de su poder para estar firmes. Es Dios y tú, Dios y tú, Dios y tú. Esa es la ecuación divina. Dios y tú. No eres tú solo que queriendo agradar a Dios con tu fuerza lo lograrás. Imposible, eso lo hemos aprendido ya muchas veces, lo hemos hablado eso. Es imposible. Es Dios y tú. Tú solo, imposible. Con Dios, todo es posible. Con el Señor se hace posible. La reacción entonces que Dios espera es que permanezcamos firmes en esa libertad. Consecuencia, no caer de la gracia. Porque quien vuelve a la esclavitud, dijo Pablo, cae de la gracia. Imagínate. No caer de la gracia y ser libre por siempre. Eternamente libre. Tremenda consecuencia. Entonces, la libertad inicial, ¿cuál es la libertad inicial? La que decía Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido hechos libres del pecado, ahora que ya fuiste libre del pecado, esa libertad del pecado te la dio Cristo, inicialmente te la dio el Señor. Allí tú no hiciste nada por esa libertad del pecado, todo lo hizo Cristo y pagó el precio en la cruz del Calvario por ti.
Pagó el precio y te hizo libre. Te libertó del poder del pecado, te dio vida eterna, te libró de las cadenas de la esclavitud del pecado, te dio el poder de su espíritu para que tú puedas vencer las obras de la carne. Ahora, la libertad presente y duradera en el tiempo ya no solo depende de Cristo, depende de ti. Depende de ti, con la ayuda del Señor. Sin el Señor, separados de mí, dijo Jesús, nada podéis hacer. Amén. Dirá alguien a esta altura del mensaje, ya estamos terminando el mensaje y alguno estará pensando, pastor, el Espíritu Santo me está convenciendo bastante de pecado esta tarde, ¿sí? Pero he descubierto a lo largo de este tiempo que no puedo permanecer. Soy inestable. Me caigo muchas veces. Experimento bajones. Experimento crisis en la fe. Experimento momentos donde mi corazón está dividido entre el mundo y Dios. Y hay personas que haciendo ese análisis introspectivo en su vida se sienten muy culpables, se sienten sucios, se sienten despreciados o despreciables por Dios. Y por eso ante esa situación emocional y de culpa, muchas veces me dicen, pastor, yo no sé si sirvo para ser un hijo de Dios. Yo no sé si sirvo para ser un hijo de Dios. Porque no lo logro, no puedo. Bien. Cuando tú llegas a ese punto de quiebre, de inflexión, es justamente donde Dios te quiere. ¿Por qué? Porque tú tienes que haber experimentado tantas veces, haberte esforzado personalmente para dejar el mundo, la carne y todas las cosas que te esclavizaban atrás, que te diste cuenta finalmente que solo no podías. Por eso claudicas, por eso eres inestable, por eso tienes crisis, por eso pasas por todos esos momentos. ¿Qué quería el Señor? ¿Qué estaba haciendo el Señor mientras tú te estabas esforzando allí? Él estaba sentado en su trono y te estaba observando con amor y con paciencia. Él tiene amor, tiene paciencia y tiene tiempo. Un poquito más de tiempo que tú y que yo. Es eterno. Así que Él puede estar esperando allí que a ti te caiga la ficha y te des cuenta todo el tiempo que sea necesario. Y el día que te das cuenta que solo no puedes, que te sientes indigno y culpable y sucio y rechazable, ese es el día en que el Señor dice, por fin llegaste a donde quería que llegaras, a que te dieras cuenta de esto, que me necesitas a mí, que es conmigo, no es separado de mí, es conmigo, es con mi espíritu, dice el Señor. Nunca yo te dije que fuese con tus propias fuerzas, jamás, es con mi poder. Y es mi poder el que se perfecciona en tu debilidad. En tu debilidad se perfecciona mi poder. ¿Qué querías tú? ¿Llevarte la gloria de la nueva criatura? No te equivoques. No te equivoques. La gloria siempre es mía. La gloria siempre es de Dios. No es nuestra. No nos corresponde tocar la gloria de la obra de Dios en nosotros. El que comenzó la buena obra, Él también la terminará. Resulta que era Él el alfarero. Sí. Resulta que era Él el que nos moldeaba. Resulta que era Él el que, si quería, si nos rompíamos en su mano, nos rechazaba como barro malo, de mala calidad, que no estaba homogéneo. Pero no lo hizo, no te rechazó. Te dio su espíritu que clama en ti, Abba Padre. El espíritu de adopción para que tú seas hijo. Ay, pastor, pero yo lo que menos me siento es hijo. Hijo del diablo me siento a veces.
Pero no, tú eres hijo de Dios. Con todas tus imperfecciones, con todas tus debilidades, con todos tus defectos, con todos tus errores, con todas tus malas decisiones, con todo eso, eres hijo de Dios. Estás aprendiendo. Solo estás aprendiendo, estás creciendo, estás madurando en tu relación con Dios. Por eso estás entendiendo cómo funciona esto. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. El Señor no te llamó a esclavitud, te llamó a libertad. Para estar otra vez en temor, dice Pablo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre, Papito. Mira la confianza que Dios te dio a ti con Él. Si un pecador se dirige a Dios, un pecador inconverso, se dirige a Dios, lo hace en terror. Siendo consciente de Dios, lo hace en terror. Ni siquiera en temor, en terror. Un pecador sucio, consciente de un Dios santo, 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 todopoderoso, siente terror de Dios. ¿Por qué creen ustedes que mucha gente que no se ha arrepentido de sus pecados tiene miedo a la muerte? Porque presiente el hombre que luego de la muerte viene el juicio, que es lo establecido por Dios. Está establecido por Dios, dice el libro de Hebreos, que luego de la muerte el juicio. Bien. Ahora tú no tienes que tener temor, dice. Tú no fuiste llamado a temor, sino que tú recibiste el espíritu de adopción por el cual tú puedes clamar, Abba Padre, Papito mío, Papito amado. Tú eres hijo, tú eres hijo. Por eso dice el siguiente versículo, el Espíritu mismo da testimonio, nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Verso 17, y si hijos, escucha ahora, mira, cuando tú te ves defectuoso, pecador, rechazable, despreciable, todo esto que decíamos recién, mira cómo Dios te trata a ti. Mira cómo el Padre te ve a ti. Dice, y si hijos, si eres hijo, también eres heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. ¿Qué? ¿Coheredero con quién? Con Cristo. La misma porción de Cristo te toca a ti en cuanto a herencia. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra vez, acción, reacción, consecuencia. Todo el tiempo está presente esa fórmula. Otra vez entra en escena esa fórmula que venimos viendo desde el principio. Para terminar, Pablo dice en Romanos 8:13, unos versículos más arriba, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, fíjense que está escrito con mayúscula Espíritu. A ver, por favor, si podemos poner el texto. Verso 13. Allí dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu, con mayúscula, repito, refiriéndose al Espíritu Santo, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O sea, es por el Espíritu, no es con tus fuerzas. Pero eres tú el que tienes que hacer morir las obras de la carne. ¿Te das cuenta de la sinergia que hay? Dios está metido en este proceso de hacer de ti una nueva creación, una nueva criatura. Y si tú no entiendes que es Dios quien está metido en este proceso, no podrás lograrlo. No podrás lograrlo. Pero eres tú el que tienes que decidir hacer morir las obras de la carne por medio de su Espíritu. Acción, reacción. Llamado a hacer morir las obras de la carne. Reacción, obedecer ese llamado. Consecuencia, viviréis. Pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Algunos siguen, vieron que hay gente que no entiende nunca, le cuesta entender. ¿Cómo hago? Bien. El cómo hago está respondido
En el verso 14 del capítulo 13 de Romanos, dice, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Así se hace. Vístete del Señor Jesucristo y no proveas para los deseos de la carne. Otra vez, acción, reacción, consecuencia. Acción, el llamado del Señor a vestirnos de Cristo. El llamado de Pablo a vestirnos de Cristo. Reacción, obedece, vístete de Cristo. Y no proveas para la carne. No proveas para la carne. Pongamos un ejemplo, a ver, ¿qué sería proveer para la carne? Casi siempre cuando vamos a buscar un ejemplo de la carne, nos vamos enseguida al tema sexual. No toquemos el tema sexual. Un pecado de la carne, ¿cuál puede ser? La gula. La gula, ¿sí? Tú sabes que comer determinadas cosas te hace mal. Tú sabes que el azúcar es veneno. Tú sabes que esto y aquello te pueden provocar tal enfermedad. Pero ¿qué haces tú? Provees para los deseos de la carne. No pasa nada. De algo hay que morir. Vieron que se empiezan a buscar justificativos para poder tener paz mental. La gente busca argumentos que justifiquen su mala acción. No pasa nada, no, un poquito no le hace mal a nadie. No, pero resulta que después vienen las consecuencias. Vienen las consecuencias. ¿Por qué? Porque hiciste lo que el texto dice que no hay que hacer. No proveas para los deseos de la carne. Si tú provees para los deseos de la carne, consecuencia. Consecuencia. No hay alternativa. Vístete del Señor Jesucristo. Colosenses 3.1, estamos terminando. Colosenses 3.1, preste mucha atención porque la conclusión es muy importante tener en cuenta para cerrar el mensaje. Dice Colosenses 3.1, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sigamos leyendo. Verso 3. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Muy bien. ¿Cómo hago entonces para vivir esa vida nueva, alineada con la voluntad de Dios, reaccionando a la acción de Dios para tener las consecuencias que Dios en su buena voluntad agradable y perfecta quiere para mi vida, vistiéndome de Cristo y no proveyendo para la carne? Ya explicamos lo de la carne. ¿Y qué significa, pastor, vestirme de Cristo? ¿Acaso hay algún traje de Cristo por ahí que usted esté vendiendo para que yo me pueda vestir con él? Estaría bueno el invento, ¿no? Así hacemos unos pesos. Acción, reacción y consecuencia. Otra vez la misma fórmula. Acción. Dios nos llama a buscar las cosas de arriba. A buscar las cosas de arriba. Dios nos ordena, nos llama y nos ordena a mirar, a poner la mirada en las cosas de arriba. Reacción. Cuando tú no provees para la carne, sino que provees para el espíritu, si provees para el espíritu y no para la carne, habrá consecuencias. Habrá consecuencias, tanto de un lado como del otro. Cuando Cristo nuestra vida, dijo Pablo, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Consecuencia en la eternidad. Vida eterna. Pero Pablo dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. No creas tú que vas a terminar burlándote de Dios en algún momento. No. Te puedes esconder del pastor de la iglesia online. Es muy fácil esconderse de la mirada del pastor porque están de un país a otro. ¿Sí? Eso recuerdo cuando empezamos con la iglesia online. Algunos amigos pastores me decían, pero ¿cómo tú supervisas la vida de los hermanos? Si a mí Dios no me dijo que yo supervise la vida de ellos, que yo no me tengo que meter en la intimidad de los hermanos. No, pero uno los tiene que tener cerca para ver cómo viven y qué hacen y qué dicen. No.
El que está cerca, 24/7 con mis hermanos, es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que trabaja contigo, 24/7. Y cuando tú eres infiel, Él te muestra su fidelidad, sigue estando contigo, estando a tu lado y sigue convenciéndote de pecado. Y cuando tú te arrepientes, el Espíritu Santo pone paz en tu corazón. Es tremendo, hermanos, entender cómo funciona esto. Acá el hombre, como pastor, yo no tengo nada que ver. Toda transformación que se ha producido en tu vida es porque escuchaste palabra de Dios, la creíste y la aplicaste. Y quien te está supervisando es tu papá, que es omnipresente. Está en España, en Bolivia, en Paraguay, en Chile, en Argentina, en Venezuela, en Colombia, en Estados Unidos, donde te encuentres. Allí está papá contigo. Allí está Él contigo. No para supervisar solamente tu vida, sino para fortalecerte, para sacarte en victoria en las batallas, para darte la fortaleza moral y espiritual para resistir al pecado, resistir a la tentación, mantenerte firme en la libertad en la que Cristo te ha puesto. Y termina diciendo Pablo, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Acción, reacción, consecuencia. Pero los que viven para agradar al Espíritu, con mayúscula, al Espíritu Santo, cosecharán vida eterna. ¿Se puede poner, por favor, el texto bíblico? Así los hermanos ven claramente acción, reacción, consecuencia. El llamado de Dios a que no te autoengañes, creyendo que puedes burlar a Dios. Tu reacción, ¿qué espera Dios que tú hagas? Que siembres, que siembres. Ay, pastor, llegó el momento de la ofrenda, parece, está hablando de siembra. No, no es el momento de la ofrenda. Es que siembres tu vida en obediencia a Dios. Siembra para el Espíritu, agradando al Espíritu. Eso es sembrar para el Espíritu, haciendo lo que al Espíritu Santo agrada que hagas. Siembra para el Espíritu. ¿Qué vas a cosechar? ¿Consecuencia? Vida eterna. Por eso el proverbista decía, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Cuando decía esto, en Proverbios 4:23, lo que estaba diciendo, según la versión PDT, es, ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. Cuidado con el corazón. Cuidado con lo que decides. Cuidado con creer que solo puedes. Solo nada. Nada. Nada, pero nada de nada. Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Nada de nada. En relación a tu vida espiritual, a la vida del reino de Dios, nada. Importante comprender esta sinergia entre Dios y nosotros. Y mucho, mucho importante, muy importante, entender que aunque tú seas infiel, cosa que Dios sabe de antemano que lo serás, cuando hablamos de infidelidad no estamos hablando de apostasía, estamos hablando de fallar, tener fallas en nuestra vida, tener pecados. Eso es la infidelidad a la que se refiere el texto. Cuando tú atravieses esos momentos de fallas, de debilidades, de caídas, de crisis, ¿qué dice el texto bíblico? Aunque yo sea infiel, Él permanece fiel. No es lo mismo que la apostasía porque en el mismo texto dice, el que me niega, también será negado. También yo lo negaré. Eso es apostasía. Pero aquí nadie está negando al Señor. Nadie. Yo creo que aquí todos los que estamos reunidos aquí nos ha convocado el Espíritu del Papá y nuestro Papá que ha puesto en nosotros el Espíritu de adopción para que clamemos a Él con toda confianza. Papito, te necesito en este día. Otra vez metí la pata, Dios mío, pero qué cabezón que soy. No quiero más vivir así, Señor. No quiero más meter la pata todos los días. Ayúdame, Señor. Y el Señor te ayudará. Y cada día serás un poco más santo. Y cada día
un poco menos pecador. Un poco menos pecador. De eso se trata, el crecimiento y la santificación. La libertad total en Cristo es producto de la sinergia. Dios y yo, Él y yo, separado de Él, nada. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Padre, te agradecemos en esta tarde, Señor. Cuántas gracias tenemos que darte, Señor, por tu palabra, que siempre nos ilumina la senda, el camino, donde transitar y poder ver claramente, Señor, tu perfecta voluntad. Señor, te agradecemos en esta hora. Te agradecemos tanto, Señor, porque a pesar de nosotros darnos cuenta muchas veces de que somos infieles y nos sentimos tan mal por serlo, es gracias a que somos tus hijos que nos sentimos mal. Tu palabra dice, Señor, cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, porque esa tristeza hará que ustedes pidan perdón y cambien. Esa tristeza hará que ustedes se arrepientan y se salven. Gracias, Padre, porque tú gobiernas, porque tú eres el Rey. Que venga tu reino a nuestras mentes y corazón, Señor. Que venga tu reino, que reine en nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y acciones. Venga tu reino, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos para poder reaccionar ante tus acciones, ante tus llamados. Poder reaccionar alineados con tu voluntad. Porque siempre habrá grandiosas y gloriosas consecuencias cuando te entendamos, Señor, y hagamos tu voluntad. Aleluya. Aleluya, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, papá. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Perdónanos, Señor. Somos tan porfiados a veces, como un niño, Señor, que muchas veces llora, patalea, entra en crisis, se frustra, como un niño, Señor, pequeño. Tantas veces, Señor, ante una sociedad nos presentamos adultos y maduros aparentemente, pero emocionalmente somos tan infantiles a veces, Señor, espiritualmente tan infantes. Por eso ayúdanos, Señor, a seguir creciendo hasta llegar a la altura del varón perfecto, el varón maduro, que es Cristo. Trabaja en nosotros, Señor, para que cada día se cree en nosotros, en el hombre interior, la imagen de tu Hijo. Para que cada día seamos más como Cristo y menos como éramos nosotros. Gracias, papá. Gracias porque te podemos llamar papá. Gracias por darnos esta confianza, Señor. Temerosamente, aún así temerosamente te llamamos papá. Lo hacemos con temor, Señor. Temor reverente. Pero entendiendo que nos has dado la posibilidad de llamarte papá para que nos sintamos cercanos a ti. Siempre tú eres fiel y tú nos prometes que si nos acercamos, tú te acercas. Tú no te alejas. Tu palabra dice, Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Gracias, papá, por entender estas cosas. Ayúdanos a vivir en ellas, a caminar en ellas, a andar en ellas. Gracias, Señor. Lo creemos, Señor. Así será, porque así nos has enseñado hoy. Así será. Tú nos ayudarás, porque separados de ti, nada podemos hacer.
Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria y la honra. Padre, ahora en este momento, quiero unirme en oración con mis hermanos por la familia de nuestro hermano Roberto en Bolivia, Señor, que están pasando por el gran dolor de la partida de su hija. Nos unimos como iglesia, Señor, en oración por mi hermano Roberto, por su familia, por el esposo de esta mujer, de esta hija y de esta madre de hijos pequeños. Oramos, Señor, para que tu consuelo venga a ellos, tu fortaleza venga a ellos. Y en esos silenciosos interrogantes que tendrán en el corazón estos pequeños hijos, tú puedas allí, Señor, venir a poner respuestas también en sus corazones, para que sean fortalecidos y consolados, Señor, como lo has hecho con nosotros alguna vez. Gracias, papá. Padre, ten en cuenta en esta hora aquellos que pudiesen estar atravesando enfermedades. Te pido, Señor, que operes allí un milagro. Sana a los enfermos. Libera al que tenga alguna cautividad. Manifiesta tu poder sobre los cuerpos materiales e inmateriales. Cuerpo y alma, sean sanadas las emociones, los corazones quebrantados sean sanados por el poder de tu Espíritu Santo. Opera, Dios, ese milagro precioso. En el nombre de Jesús y para gloria de tu nombre, te lo pedimos todo. Y te doy gracias, papá, porque hoy puedo estar parado aquí predicando esta palabra. Gracias, papá, por ser tan bueno y misericordioso con mi vida. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y pedimos todo. Y podemos decir todos juntos ahora: amén, amén y amén.